Gracias y bienvenidos a una nueva edición, ¿cierto?, de este tiempo de comunión como hermanos, como iglesia. Dios bendiga a la familia de la fe, Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia El Renuevo, a Palabras de Vida, que son grupos, ¿cierto?, de WhatsApp, que también reciben, ¿cierto?, estos videos. Así que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y Dios nos permita, ¿cierto?, en este día poder también ser de bendición, que la palabra del Señor que vamos a compartir realmente sea una bendición para nosotros, que quede guardada en nuestro corazón, que nos permita poder crecer espiritualmente, avanzar en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Hoy día ya, ¿cierto? De hecho, sea de paso, estamos viendo en estos días, durante la semana hemos estado viendo acerca de lo que Jesús hizo en esta última semana de vida, la semana o la Semana Santa, como le llamamos, ¿verdad? Y hicimos una pregunta al comienzo, ¿cierto?, de la semana, es decir, el domingo prácticamente. ¿Qué haría usted si supiera que esta es su última semana de vida? Y bueno, hemos estado viendo lo que Jesús hizo en cada uno de los días, ¿verdad?, de esta su última semana de vida. Hoy día viernes, ya vamos, ¿cierto?, en la recta final, ¿cierto? Estamos viendo de que Jesús fue el día de ayer, ¿verdad?, durante la madrugada, noche, fue apresado por los líderes religiosos, allí en el huerto de Getsemaní, y fue llevado, ¿verdad?, ya de madrugada, hoy día viernes de madrugada, a 6, 7 de la mañana, ya estaba en, en digamos, en la casa de Caifás, allí, ¿cierto?, donde fue llevado el Señor al Sanedrín, donde estaba el sumo sacerdote, los ancianos del pueblo, y de ese lugar ellos hicieron, ¿cierto?, allí un juicio al Señor, donde llevaron falsos testigos, sin duda, y uno de los testigos comentó que Jesús había dicho que él derribaría el templo y que en 3 días lo levantaría. Y eso fue, cierto, ya una prueba, una muestra de que realmente Jesús estaba digamos, haciendo mal, se estaba de alguna forma creyendo él un ser superior, se estaba creyendo Dios supuestamente, y dijeron a Jesús: ¿qué dices al respecto? ¿Qué dices al respecto? Lo que Jesús había dicho no era una mentira, era verdad, pero él estaba hablando acerca de su propio cuerpo, no del templo literal de Jerusalén, sino de su propio cuerpo, que sería, cierto, destruido, pero que al tercer día sería levantado, es decir, él resucitaría al tercer día. Entonces él estaba hablando de su cuerpo. Por lo tanto, los líderes religiosos tomaron esa frase, ¿verdad?, de esa verdad, y la consideraron una blasfemia, pensando en que Dios estaba haciendo un blasfemo, considerándose Dios prácticamente. Y le preguntan: dinos, ¿quién eres? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice: ustedes lo han dicho. Y definitivamente para ellos, ¿cierto?, decir que un ser humano era Dios era una blasfemia, porque ellos sabían que Dios era uno solo. Dios en el Deuteronomio capítulo 6 dice que era uno solo y que no había más fuera de Él, y que se le debía adorar a Él solamente, y que era imposible, ¿cierto?, que Dios, siendo espíritu, fuera un ser humano. Pero estaba escrito de que, en todos los profetas estaba escrito de que Dios se humanaría, tomaría un cuerpo humano, vendría, ¿cierto?, como un ser humano, y daría su vida en rescate por el mundo. Eso lo señalan todos los profetas, particularmente el profeta Isaías. Entonces dice la escritura que estos líderes religiosos llevaron al Señor, ¿cierto?, ahora allí donde Pilato. De hecho lo encuentran culpable, ¿verdad? Y como ellos no tenían la prerrogativa de dar muerte a nadie, porque era algo que solo le correspondía a los romanos, llevan entonces a Jesús a Pilato, el emperador romano, más bien el gobernador romano del momento. Pero aquí hay algo interesante que nosotros debemos rescatar, y fue el hecho de que, si bien es cierto, Jesús fue llevado a la muerte según estaba determinado por el anticipado consejo de Dios, lo dice el libro de los Hechos. También lo señala el libro de Isaías, capítulo 53, verso 10, que el Señor, no habiendo hecho maldad alguna, ni habiendo engaño ni mentira en su boca, con todo, dice: Jehová quiso quebrantarle. Y ahí está la clave. Jehová quiso quebrantarle. Dios finalmente es quien determinó todo esto, que Jesucristo, su Hijo, diera, ¿cierto?, su vida al rescate por muchos. Entonces, dice la palabra del Señor que estos líderes religiosos, con todo, ellos también tenían una cuota de participación, y tenía que ver con un problema en su corazón. Y ese problema era el hecho, ¿cierto?, de envidiar al Señor Jesucristo. La envidia, hermanos, es algo que nosotros hoy día debemos aprender, de que debe estar lejos de nuestra vida, de nuestro ser.
La envidia no puede estar, ¿cierto? No puede ser parte de nuestra vida como creyentes, como personas, como hijos de Dios. Como digo, la envidia fue el motivo por el cual los líderes religiosos llevaron a la muerte finalmente a Jesús. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, usted debe estar consciente de esto, que usted comienza a hacer las cosas bien, usted comienza, ¿cierto?, a ser sobresaliente, a hacer las cosas con excelencia, y tiene que tener por seguro que se va a levantar gente contra usted, ¿cierto?, que le va a querer matar, que va a desear su mal. Dicho sea de paso, Satanás, ¿cierto?, lo sabe también, y decir que él de alguna forma estuvo al lado del Señor en su trono y despreció esa oportunidad. Y hoy día todos aquellos que están en comunión con Dios y en paz con Dios, Satanás, ¿cierto?, quiere hacerle obviamente también la vida imposible. ¿Ya? Por lo tanto, usted tiene que considerar esto, de que la envidia es algo que nosotros debemos dejar lejos de nuestro ser, de nuestra vida, e imitar, ¿cierto?, al Señor Jesús en cuanto a su excelencia, en cuanto a su gracia, a la unción de su Espíritu Santo en su vida, que hacía las cosas, ¿cierto?, con temor y reverencia de parte del Señor. Piénselo, Abel, ¿cierto?, fue matado por su hermano Caín por envidia. José de Egipto, ¿verdad?, mientras estuvo en Egipto, dice que él fue de hecho vendido por sus hermanos por envidia. ¿Qué decir de Daniel? Si está allá en el año 500 y tanto, ¿cierto?, antes de Cristo, fue también por envidia echado al foso de los leones. Y qué decir obviamente nuestro amado Señor Jesucristo. Por envidia, entonces los líderes religiosos lo acusaron falsamente, obviamente, y lo llevan delante de Pilato para que Pilato finalmente le dé muerte. ¿Ya? Bueno, dice la palabra del Señor también que cuando estuvo Jesús, ¿cierto?, allí siendo interrogado por los líderes religiosos, a Jesús le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, le dieron bofetadas, y eso es algo también interesante que tiene que ver que todo esto lo sufrió el Señor y lo aceptó por amor a ustedes, por amor a mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que, de alguna forma también, aceptar muchas veces cuando se nos critica, se nos cuestiona muchas veces o se habla mal de nosotros por el Evangelio, ¿cierto? Tenemos que aceptarlo. Más si es verdad y se habla mal de nosotros y siendo verdad, bueno, ahí uno tiene que arrepentirse y humillarse delante de Dios, pedir perdón muchas veces. Pero cuando sufrimos algo por causa del Evangelio, por la verdad de Dios, somos bienaventurados. Dice la palabra del Señor luego, ¿verdad?, que antes de que Jesús fuera llevado a Pilato, recordar también esta escena, este evento de la negación de Pedro, cuando Pedro niega al Señor, cuando a algunas personas le dicen, tú también estabas con el Maestro, nosotros te vimos. Y Pedro dice que le niega al Señor 3 veces y ahí es donde canta el gallo, ¿verdad? Y dice que Pedro luego sale fuera de la casa donde estaban juzgando al Señor y lloró amargamente. Bueno, eso también, ¿cierto?, se ve allí en la Escritura. Luego lo vemos a Jesús delante de Pilato, ¿verdad? Pilato lo interroga, pero dice la Escritura que Jesús nada contesta, dando sin duda cumplimiento también a la profecía de Isaías 53, donde dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? No abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, y Jesús siempre fue obediente a lo que estaba escrito en las Escrituras acerca de él. Él obedeció. La obediencia es algo que nosotros debemos también considerar como hijos de Dios, ser obedientes a las enseñanzas de la palabra del Señor. Bueno, dice la Escritura posteriormente ya en el capítulo 27, verso 17, que esto también es interesantísimo. Dice que Jesús, ¿verdad?, por Pilato es sentenciado a muerte. Pilato, dice la Escritura que bueno, dice la Biblia que Pilato de alguna forma trataba de liberar al Señor Jesús, porque incluso su propia esposa le había dicho a Pilato, Pilato, no tenga nada que ver con este justo porque yo he soñado acerca de él y la cosa no anda bien, tú le haces algo a esta persona y te va a ir muy mal, algo así. Pero dice la Biblia que, bueno, Jesús delante de Pilato también le responde y le dice a Pilato que ningún poder tendría él sobre Jesús si no le fuera dado desde arriba. Dice la Escritura de que Pilato finalmente, al ver que la gente pedía, porque él pregunta, porque de hecho en la fiesta de la Pascua había una costumbre que se soltaba a un preso, el que la gente quisiera, y estaba Barrabás y Jesús. Entonces Pilato, pensando que la gente iba a elegir a Jesús, dice, bueno, ¿a qué preso quieren que en esta ocasión le soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
Y curiosamente la gente prefiere a Barrabás, a Barrabás.